Entrevista con la historia. Un entrevistado, un reencuentro en el tiempo para fundamentar nuestro análisis actual. Entrevista con la historia. ¿Por qué la gente emigra de Centroamérica? ¿Qué condiciones impulsan a estas personas a dejar sus hogares, sus pueblos y sus familias? Es inédita la experiencia de la caravana de migrantes hondureños de octubre de 2018. ¿Cómo han respondido los gobiernos de la región a este éxodo masivo de personas? ¿La caravana de migrantes favorece electoralmente a algún actor político dentro de Estados Unidos? Estas y otras preguntas las intentaremos responder con el historiador hondureño Edgar Soriano. Les habla Adalys Buitriago López y así comenzamos esta edición de Entrevista con la Historia. El 13 de octubre de 2018 partió de Honduras una caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos. Más de 4.000 personas salieron simultáneamente con la finalidad de llegar a Estados Unidos. Ellos van a cruzar Centroamérica y México a pie. Poco a poco se han sumado muchas más personas. Ya han partido caravanas similares de otras ciudades hondureñas y de Guatemala y El Salvador. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump convirtió a la caravana de migrantes en el centro de la campaña electoral para el Congreso. Trump ha promovido una retórica del odio y la xenofobia. Dice que en la caravana vienen criminales, violadores e incluso terroristas del Medio Oriente. Trump además ha exigido a los gobiernos de Honduras, Guatemala, El Salvador y México que frenen la caravana de migrantes o si no, recortará la ayuda económica de Estados Unidos. Nada ha logrado frenar este éxodo de centroamericanos. Para conocer más sobre esta caravana, conversaremos con el historiador hondureño Edgar Soriano. Edgar, gracias por estos minutos para Entrevista con la Historia. Primero, ¿por qué la gente migra de Honduras? Bueno, mira, Honduras es el país que tiene el índice más alto de pobreza en todo el continente americano. Y es uno de los dos países más pobres del hemisferio occidental. ¿Qué significa eso? Que hay una crisis humanitaria a gran escala, ¿verdad? Un país donde en el siglo pasado se le negó la posibilidad de tener una reforma agraria y encaminar una serie de políticas encaminadas a destruir la desigualdad. Esto las élites se negaron porque Honduras está gobernado desde hace más de 100 años por una élite conservadora, promilitarista, que no ha querido realmente hacer una verdadera reforma política. Entonces esta era una bomba de tiempo que ha venido a estallar en los últimos años y que se demuestra, como te decía, en el índice de pobreza y el alto índice también de violencia que hay en el país. Honduras tiene 3 de las ciudades que están en la lista de entre las 20 ciudades más violentas del mundo, y esto precisamente es una secuela de esa profunda marginación social que se ha venido acumulando y por eso la gente está saliendo del país. Las caravanas, que es una forma colectiva de inmigrar que se empezaron a hacer en México. Ahora, en Honduras se empezó a convocar una caravana que inicialmente iba a ser de pocas personas, pero que en cuestión de horas fueron miles de personas que se fueron juntando por el camino, ¿verdad? Demostrando claramente y visibilizando un problema que el gobierno de Honduras, el régimen que actualmente gobierna Honduras, quiere desconocer y quiere justificar que es porque la oposición hondureña, específicamente el Partido Libre, ¿verdad? La gente de izquierda está manipulando esto y sobre todo que recibe financiamiento de Venezuela, que ese es el planteamiento que han dado y que en Estados Unidos Mike Pence dijo en la Casa Blanca de que el presidente de Honduras me dijo de que Venezuela estaba involucrada en la caravana. Entonces vemos claramente cómo tienen una estrategia de querer no reconocer la crisis humanitaria que hay a lo interno de Honduras y vemos un gobierno totalmente servil a los intereses de Washington, ¿verdad? Que salió corriendo a preparar el retorno de la gente, a hacer campaña mediática sobre el asunto, pero no vemos un régimen que acepta la responsabilidad y que plantee de que realmente Honduras tiene una situación terrible de crisis humanitaria. Edgar, la migración de centroamericanos a Estados Unidos no es nueva. Desde hace varias décadas hay un flujo permanente hacia el norte del continente. Sin embargo, no habíamos escuchado de casos similares a la actual caravana de hondureños donde un grupo de más de 2.000 personas decidieran hacer el recorrido juntos. ¿Es inédita esta situación? ¿O en el pasado ha habido caravanas de migrantes con participación masiva?
No, en Honduras es inédito esto. Como te digo, probablemente algunos hondureños creo que sí participaron en una caravana que hubo hace unos meses en México, ¿verdad? Pero el tema es que la caravana no fue tan masiva. Y aquí lo que vemos claramente es que el Triángulo Norte de Centroamérica, sobre todo Honduras, que tiene el índice más alto, ¿verdad? Cuando la gente escucha y salen en varios medios de comunicación que va a haber una caravana, la gente se abocó de manera masiva. Esto es lo que no se esperaba ni el gobierno de Honduras ni el gobierno de Estados Unidos, porque como te digo, son regímenes políticos, ¿verdad?, cerrados a plantear de que este modelo económico es lo ideal y esta forma de manejar las estructuras institucionales es la ideal. Entonces no quieren aceptar que se ha provocado una profunda crisis histórica donde Estados Unidos tiene una gran cuota de responsabilidad y lo que vemos es una irresponsabilidad de Washington, que lo único que hacen es tratar de justificar, echarle la culpa a la oposición, echarle la culpa a la izquierda, y los republicanos están utilizando esto por las elecciones del 6 de noviembre, metiéndole miedo a la población de que Estados Unidos va a ser invadida por islámicos, por mareros de Centroamérica, por gente sucia. O sea, un discurso xenófobo, que lo que hace Washington es aprovechar la coyuntura para impulsar un discurso xenófobo, mientras el gobierno de Honduras lo que hace es seguirle esa comparsa al discurso de la Casa Blanca. Entonces vemos claramente de que estamos ante una situación inédita que ahora ellos no saben o están muy preocupados de cómo contener esto, porque están saliendo más caravanas, ¿verdad? Tenemos una segunda caravana que está conformada por miles de personas y aquí en Honduras, en varias regiones, la gente ya está hablando de organizar más caravanas. Edgar, ¿cuál crees que sea el desenlace de esta situación? Los migrantes serán detenidos y deportados en México. ¿Podrán entrar a Estados Unidos? ¿Serán detenidos en suelo estadounidense y deportados? Mira, esa es una pregunta bastante compleja, ¿verdad? Porque es bien incierto lo que pueda pasar. Vamos a ver qué hace el gobierno de México, ¿verdad? Ya estamos a las puertas de la toma de posesión de AMLO, que ha mantenido un discurso un poco más abierto de garantizarle a los inmigrantes, ¿verdad?, inclusive visas de trabajo, ¿verdad?, para que puedan legalizarse en México. Yo no creo que políticamente les convenga deportar masivamente a toda esta gente, ¿no? Lo que van a hacer es que, y lo que hemos visto es que han ido agarrando por grupos, ¿no? Han ido agarrando grupos para irlos deportando de manera paulatina. Han llegado a Honduras algunos cientos de personas y han llegado en avión, otras en autobús que fueron detenidas, entonces, pero lo han hecho de manera paulatina porque no pueden hacerlo eso de manera masiva. Yo no creo que van a poder contener a toda esa gente que va ahí. Y el tema, como te digo, más allá de estas dos caravanas, Clara, la primera, ¿verdad?, integrada mayoritariamente por hondureños, y esta segunda, integrada por los miembros de los tres países, el tema es que está abriendo las puertas a un nuevo contexto complejo que mientras estos países no tengan reforma no se va a contener eso, que es el tema de que van a seguir saliendo caravanas. Edgar, si hablamos de teorías conspirativas, hay varias hipótesis sobre el origen de la caravana. La periodista Vicky Peláez dice que George Soros está detrás de la caravana porque financia a 3 organizaciones que están apoyando a los migrantes en su tránsito por Centroamérica y México. Como te decía, han querido justificar, inclusive Trump de manera irresponsable puso un tuit donde salió un video donde se ven unos hombres en Guatemala que no era en territorio hondureño, y que aquí se le ha querido achacar a Libre, como si que Libre tiene acceso a Guatemala. Y bueno, hemos visto reportajes de Univisión y otras cadenas que fueron a la zona donde se tomó ese video, y lo que dice la gente ahí en la zona que es normal, que la gente se solidarice con los migrantes, y peor aún, cuando esta caravana ha sido visibilizada mediáticamente, entonces la gente se ha abocado a los albergues, a darle comida a la gente, a darle dinero a la gente. Eso es normal. Entonces lo vemos una serie de justificantes para querer ocultar un problema crítico, que es un problema social de miseria y de violencia en que está sumergido el Triángulo Norte y de Centroamérica, algunas regiones de México. No se puede ocultar esta crisis rotunda que hay, y ellos han utilizado todo este montón de justificantes patéticos, ¿verdad? Como te digo, culpar a Venezuela, culpar ahora a Soros, ¿verdad? Y culpar a algunos medios de comunicación en el caso de Estados Unidos. Entonces me parece que es un montón de justificantes, ¿verdad?, que quieren negar una crisis que no van a poder invisibilizar, porque realmente cuando hay una crisis a gran escala es difícil poderla invisibilizar, que es lo que está sucediendo en este caso de Honduras. Edgar, Donald Trump centró su campaña para las elecciones de medio término en la caravana de migrantes. Ya lo decías, Trump afirma que es una invasión. Dice que vienen delincuentes, violadores e incluso terroristas de Medio Oriente.
ya militarizó la frontera con México. La periodista Vicky Peláez dice que la caravana puede llegar a la frontera entre México y Estados Unidos un día antes de las elecciones de medio término. Acá 2 preguntas. Edgar, ¿crees que hay actores de la política estadounidense financiando y promoviendo esta caravana? Dentro de Estados Unidos, ¿quién se beneficia electoralmente de esta caravana? No, mira, de Estados Unidos no hay actores en esto de la caravana. Mira, la caravana aquí empezó, y inclusive aquí está el periodista Bartolo Fuentes, ¿verdad? Que es un luchador social y que fue diputado por el Partido Libertario de Fundación. Yo personalmente conozco a Bartolo, somos amigos. Y Bartolo, pues, ha sido un luchador social, ¿verdad? Un hombre muy recto, muy ético, ¿verdad? Y Bartolo ya había participado acompañando como comunicador social en una caravana que hubo tiempo atrás en México. Entonces Bartolo se hizo esa convocatoria en San Pedro Sula y la idea era visibilizar un problema social que hay, y el mismo Bartolo explica, ¿verdad?, que al final solo iban a salir algunas 400 personas, esperaban ellos, ¿verdad? Pero en eso empezó a salir en varios medios de comunicación aquí en Honduras, inmediatamente en cuestión de horas ya eran miles, ¿verdad? Y empezó a salir gente de todos lados, inclusive gente que fue detenida en las fronteras porque quiso alcanzar a la caravana. El tema es que creo que subestimaron la caravana, porque dijeron, bueno, van a ser unas cuantas personas. El tema es que se volvió masiva y ya no la pudieron detener en la frontera de Honduras, aunque el gobierno mandó a cerrar la frontera y había pasado al otro lado. Ahora, echarle la culpa a sectores demócratas en Estados Unidos claramente es una estratagema de los republicanos, ¿verdad? Que son básicamente los que más ganan electoralmente en Estados Unidos con esta campaña sucia, porque es una campaña sucia, ¿verdad? A utilizar la crisis humanitaria de Centroamérica para justificarle y para construirle el miedo a la población estadounidense para que vote por sus candidatos, me parece totalmente antiético y demuestra claramente que el epicentro de la democracia, que tanto hacen alarde de eso, ¿verdad?, están acostumbrados a jugarle sucio a sus propios ciudadanos y a utilizar criminalmente la crisis de nuestros países para justificar sus políticas. Edgar, desde los medios de comunicación, la OEA y varios gobiernos de derecha, se habla constantemente del éxodo de venezolanos, pero no se dice nada de la caravana de hondureños. ¿Hay un doble rasero en el tratamiento de las migraciones venezolana y hondureña? ¿Y por qué? Sí, mira, me parece una buena pregunta el tema de lo de Venezuela, ¿verdad? Porque lo de Venezuela en los medios de comunicación, incluyendo los medios de comunicación aquí corporativos de Honduras, pues todos los días, ¿verdad?, siempre hacen énfasis de la crisis de Venezuela, que Venezuela aquí, que Venezuela allá, que la gente huye, etcétera, ¿verdad? Pero ahora que se da la caravana, vemos cómo estos medios corporativos, ¿verdad?, empiezan a justificar, en el caso de Honduras, ¿verdad?, que tenemos un gobierno que está trabajando, que sí hay una crisis, pero que si todos hacemos el esfuerzo, se inmediatamente cambian la pauta mediática. Vemos también un secretario general de la OEA que sí se pronuncia preocupado por este éxodo, pero a la vez dice que se tiene que investigar si hay personas provocando esto. Entonces vemos claramente una acción de la OEA muy pegada a la política de Washington, ¿verdad?, de intolerancia contra aquellos gobiernos, ¿verdad?, que están fuera de la égida de Washington, y son tolerantes, ¿verdad?, con gobiernos que han profundizado una crisis social y política como el que tenemos en Honduras desde hace 9 años. Ya para terminar, Edgar, a pesar de las amenazas de Donald Trump, Guatemala, México y El Salvador no han puesto muchos obstáculos al tránsito de la caravana en sus territorios. ¿Cómo crees que quedarán las relaciones de Estados Unidos con México y Centroamérica luego del paso de la caravana? ¿Estados Unidos cortará la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador? Mira, yo creo que es una amenaza, ¿verdad?, para presionar a los gobiernos del Triángulo Norte y para presionar a México también. Sin embargo, me parece que en este momento, como te decía, es parte de la campaña mediática que tienen los republicanos y Donald Trump allá en Estados Unidos. Yo no creo que quiten esas asistencias, porque en realidad, mira, esas asistencias no son tan grandes como hace ver el señor Trump, ¿eh? La verdad que básicamente tenemos una situación donde tenemos una estrategia de la amenaza y de la presión para que los gobiernos del Triángulo Norte actúen,
Sin embargo, yo creo que el gobierno de Guatemala y Honduras, sobre todo, se ven gobiernos muy serviles a la política exterior de Washington. Vemos al gobierno de Honduras que ha cerrado las fronteras, ¿verdad?, que ha puesto antimotines en las calles para evitar que cerca de la frontera la gente pueda cruzar. Lo mismo ha sucedido en Guatemala, lo que pasa que la cobertura mediática y la cantidad de gente que va en esa caravana es lo que de alguna u otra manera hace que estos regímenes no puedan reprimir y no puedan detener a la gente. Muchas gracias, Edgar, por estos minutos para Entrevista con la Historia. Conversamos con el historiador hondureño Edgar Soriano. Con él analizábamos las causas de la caravana de migrantes hondureños que está cruzando Centroamérica y México a pie para llegar a Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Entrevista con la Historia. En la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. En la gerencia de prensa, Daimi Peña. En los controles técnicos, José Blanco. En la producción, guión y montaje, Jorge González. Y en los micrófonos los acompañó Adalys Buitriago López. Entrevista con la Historia. Un entrevistado, un reencuentro en el tiempo para fundamentar nuestro análisis actual. Entrevista con la Historia.